Baje, doctora Armengot, y vamos a pedir también a la doctora Baraza y también a la doctora Yassat que se acerquen al escenario porque vamos a responder algunas de las preguntas. Tenemos unos minutitos para responder estas preguntas, las que vamos a hacer desde aquí y las que nos han llegado a través del correo electrónico de la asociación. Si quieren ir colocándose, por favor. Si hay alguna pregunta aquí en el auditorio, aquí están los micrófonos, creo, ¿sí? ¿Y otro más? Lo vamos a hacer a la antigua usanza, levantando la mano. Os vamos a acercar un micrófono para que la gente que nos está siguiendo online también pueda oír la pregunta. ¿Hay alguna pregunta aquí? Yo tengo muchas siempre. Esto no vamos a sufrir por eso. También hay algunas que nos han llegado a través del... Mira, siguiendo con la última presentación, una de las preguntas que nos han llegado es ¿qué subvenciones aplicarían para la plantación de árboles en el viñedo? Que yo creo que esta es una parte muy interesante también de su y lamentablemente creo que no puedo responder porque hay gente que se dedica más a esto y son expertos. Lo que sí que sé que hay como 15 ecoregímenes que están abiertos en la nueva PAC, que España tiene como activados unos 11 y de estos sí que en algunos de ellos los sistemas agroforestales pueden ser subvencionables. Pero a partir de aquí hay que mirarlo bien. Y subvenciones para la plantación, sí que lo desconozco. Vamos a seguir atentos. Vamos a seguir, sí. A esta parte. Y para la doctora Yassat, ¿qué indicadores climáticos deben vigilar más de cerca los viticultores para anticipar posibles eventos meteorológicos que podrían afectar negativamente sus viñedos? Si es que hay algunos como que sean determinantes. Sí. Bueno, a ver, desde el punto de vista de la sequía es mejor utilizar y vigilar los indicadores. Cuando yo he sacado el mapa, en este caso que están en AEMET, son los indicadores en este caso que tienen en cuenta la evapotranspiración y tienen en cuenta la precipitación. En este caso, porque influye mucho este tema que hemos hablado antes del aumento de temperatura. Por tanto, lo que sería, le llaman usualmente el IP, pero bueno, es un indicador que no solo tiene en cuenta esto. Ese es uno. Eso a nivel de sequía. A nivel de la precipitación extrema ya es más difícil, no existen indicadores. En ese caso han de ser ya las predicciones. Es decir, sí que ciertamente... Claro, hay unas épocas en que la temperatura del mar sube más y entonces es más probable que tengamos ese tipo de episodios, pero en este momento ahora lo que se está mirando sobre todo también son los servicios climáticos. Entonces los servicios climáticos de momento parece que son más útiles, son a meses vista y van a ser útiles para el tema sobre todo de necesidades hídricas. Y de momento, como nosotros estamos con precipitaciones que son muy intensas, en este caso, a nivel de predicción, desde luego han de mirar sobre todo información local y de confianza. Es decir, hay que ir con cuidado con la que aparece en Internet porque en muchas ocasiones no está contrastada. Es buscar una buena fuente. Es sobre todo buscar fuentes fiables y luego sobre todo en los viticultores tener en cuenta que estos fenómenos, aparte del de la sequía que es más extenso, los demás son muy locales. Entonces, como son muy locales, quiere decir que han de bajar lo máximo a escala regional, ¿no? Sí. Tengo algunas preguntas más que nos han llegado online. No sé si aquí sí que hay una pregunta. Iría dirigida a la doctora Yassat en principio. Las causas de este cambio climático, normalmente se habla de los gases de efecto invernadero, pero ¿hay alguna otra causa? Porque yo he leído que el eje de la Tierra está cambiando también, algunos hablan, pues, y esto yo lo veo todos los días en el campo, de los famosos chemtrails, etcétera. Vale. Pueden haberlo. Y después, a la doctora de Baleares, me ha sorprendido que
decías que al cabo de un año las reservas de agua, o menos yo lo he entendido así, las reservas de agua eran igual en el sitio donde había labranza de donde había la tierra sembrada. Yo hace tiempo leí una noticia de la Universidad de Granada, creo que era en Olivos, donde decían que cuando llovía en una hectárea de tierra se almacenaban más de 160.000 litros por hectárea de agua en sitio donde se cultivaba, o sea, donde se labraba, en relación donde había, digamos, hierba natural. Bien, doctora Yassat. Sí, pues en respuesta, muchas gracias por su pregunta. El tema del cambio de eje al que usted se está refiriendo es sobre todo el tema del eje, es un tema del eje magnético. No tiene nada que ver entonces con el tema del cambio climático. El cambio climático del que hablamos, porque existe la variabilidad climática natural, y ciertamente en la variabilidad climática natural hay un cambio de eje de rotación terrestre que tiene periodos de ya del orden de 23.000, 27.000 años. O sea, esto ya entraríamos en otro tipo de periodos que van vinculados ya con las glaciaciones. Esa es una cuestión. El que están hablando ahora es un tema que afecta más el tema magnético, y entonces entraríamos más en el campo de las telecomunicaciones. En cambio, el tema de los contrails tampoco. Que hay gente que dice si nos están fumigando, si están alterando. Lo que sí que es cierto es que la aviación estaba un poco aparte porque constituía como un área búnker cuando se hablaba del cambio climático, y cada vez se está trabajando más teniendo en cuenta la influencia de la aviación en el aumento de la temperatura del planeta, porque precisamente los contrails lo que hacen es aumentar la presencia de humedad en las altas capas. Por tanto, lo que harían sería aumentar el efecto del cambio climático en este caso. Pero, y a nivel de las causas fundamentales ahora es esto, aumentos de gases de efecto invernadero y cambios en los usos del suelo, sobre todo por lo que respecta a masa forestal. También luego entraríamos en otros, como por ejemplo las grandes superficies de arroz. El arroz es un gran emisor del metano en algún momento de su crecimiento, entonces estos cambios también se tienen en cuenta hoy en día o también están afectando. Aparte luego también la ganadería a grandes cantidades. Doctora Baraza. Bueno, en realidad la capacidad de absorción del suelo del agua depende de muchas variables, de la textura, de la inclinación. Lo que sí es cierto es que los cambios que genera el hecho de que haya cobertura en la porosidad o la densidad del suelo, o incluso la capacidad de que no haya escorrentía y este agua que cae se quede y no fluya, hace que el suelo con cubierta tenga más capacidad de absorción en ese momento. Sin embargo, si la cubierta está activa, las plantas evapotranspiran. Entonces, para poder crecer la cubierta, para poder estar activa fotosintéticamente hablando la cubierta, tiene que coger ese agua y pues evaporarla para hacer la fotosíntesis. Entonces, el problema con la cubierta, sobre todo la competencia con el agua, es mientras la cubierta está activa. Entonces, para hacer un manejo de cubierta que evite al máximo la competencia con la viña, es muy importante parar la actividad de la cubierta en el momento clave. Entonces, cuando ha habido lluvias en invierno o en primavera, el suelo con cubierta sí está plano, sí, según la textura, pero el aumento de materia orgánica y el aumento de la porosidad, aumento del tamaño de los agregados, debería aumentar su capacidad de absorción. Si controlamos la cubierta, ese agua queda disponible para la vid. Ahora, si la cubierta está evapotranspirando, ese agua vuelve otra vez a la atmósfera pues rápidamente. Sí, lo que pasa es que si siegas y todavía queda agua, lo que hace la planta es volver a crecer, a rebrotar. Entonces, por eso la siega tiene que ser muy continua. Por eso decía que como nosotros hacemos un mantenimiento mínimo, claro, para poder controlar hubiéramos tenido que hacer como una siega muy continuada. Entonces, tal vez otras técnicas que en agricultura regenerativa se están viendo de pues, machacar, de otras técnicas de control, podrían favorecer que esa competencia no hubiera sido tan elevada. Una pregunta que nos llega desde la distancia para la doctora Armengot. ¿Qué especies de árboles son mejores para combinar con vides en ambientes mediterráneos semiáridos? Bueno, esto es una buena pregunta y es lo que tenemos que ir viendo, pero sobre todo podemos pensar en los cultivos tradicionales que ya se tenían aquí, como los olivos o los almendros,
pero hay que ver también qué especies pueden crecer bastante rápido, aunque no sean cultivos, pero que nos pueden servir para aportar biomasa con los residuos de poda. Y tenemos que probar, sobre todo, tienen que ser árboles que sean bien resistentes a la sequía, está claro, que no necesiten un aporte de irrigación. Y tenemos que ver, depende de qué condiciones, qué árboles son más adecuados. Dentro del grupo donde estoy trabajando hay expertos en viticultura y en agroforestería, y tenemos unas cuantas listas de especies que depende de la localidad, de las condiciones ambientales, si es posible riego o no, pues optaríamos por unas u otras. No puedo hacer una receta, es un poco complicado, pero solo pensar en especies que son nativas del Mediterráneo y que están bien adaptadas al estrés hídrico. Tenemos tiempo para una pregunta más desde aquí, ¿sí? Por favor. Sí, yo. Sí. Hola. Gracias a todos por las presentaciones y muy especialmente el trabajo que nos has enseñado en micorrizas, porque realmente he visto pocas cosas como esta. Entiendo que ya empieza a salir del esquema de la agricultura industrial en la que estamos metidos todavía, de no buscar un insumo para resolver un problema, sea fertilidad, sanitario, sino que ya empiezas a explorar un poco. Entonces, un par de preguntas que son las mismas, una enfocada al viñedo y la otra a la cubierta, y teniendo siempre presente este concepto de diversidad. Aplicado ahora a las micorrizas, nos has enseñado unos ensayos de portainjertos, entiendo que eres con Rhizophagus irregularis, y hemos visto al Richardson 110 que respondía mal, posiblemente podría ser por falta de compatibilidad y que con otra micorriza habría funcionado diferente, puede ser, y aquí empezamos a trabajar ya la diversidad. Y la segunda es, pensando en las cubiertas, dado que las cubiertas están para construir suelo y lo hacen mejor con micorrizas, deberíamos empezar a pensar también no qué micorrizas, sino qué espectro, qué conjunto de micorrizas pueden ayudar a este conjunto de cubiertas diversas para construir suelo con más eficacia. No son pensando en qué producto, qué micorriza, porque estamos todavía enfocados en el insumo, sino en la diversidad aquí. Bueno, para la primera pregunta, los datos que he mostrado son una revisión bibliográfica, no eran un estudio nuestro, y era un conjunto de estudios que habían utilizado diversas especies de micorrizas, no solo Rhizophagus, aunque es bastante habitual Rhizophagus, pero había diversidad también de géneros. El caso del RITZ 110 salía algunos casos negativos porque precisamente con este portainjertos hay bastantes estudios porque es bastante habitual, y no lo he podido mostrar, imposible en 20 minutos, pero es que resulta que los efectos más positivos se ven cuando se comparan plantas inoculadas con plantas que crecen en invernadero en condiciones controladas de suelo estéril, como el último ensayo en el que les he mostrado, pero cuando tú utilizas esos inóculos en campo y entonces estás comparando las plantas inoculadas con plantas que natural y de manera espontánea, si el suelo no está hecho un desastre, siempre hay también micorrizas, con lo cual ya no comparas inoculadas con estéril, sino que comparas inoculadas con tu micorriza con las que espontáneas, pues ahí los efectos empiezan a no ser siempre positivos. Entonces va más por ahí, por el hecho de que los ensayos de laboratorio, ensayos de invernadero, con todas las condiciones controladas, se describe claramente las micorrizas arbusculares que tienen unos efectos muy positivos, sobre todo en condiciones de estrés salino, estrés de sequía, estrés por falta de nutrientes, estrés por exceso de cobre. Cualquier tipo de estrés la planta lo supera mejor, pero en condiciones de campo existen ahí unas micorrizas naturales que en realidad también están haciendo ese efecto. Unas micorrizas naturales que cambian en función de la diversidad vegetal. Cuanto más diversa sea la cubierta, más diversidad de micorrizas también tendremos, porque hay una relación directa entre diversidad de plantas y diversidad de microorganismos y de otros organismos en el suelo, y que la combinación de distintas especies de micorrizas podrá hacer que los efectos también sean más diversos en la planta, porque hay micorrizas que son mejores para aumentar la resistencia al estrés, otras que son mejores para explorar el suelo porque producen más IFA en relación a la parte que entra dentro de la planta y son mejores para explorar y buscar nutrientes. Y de hecho se ha visto que las plantas sí son capaces de controlar con qué micorriza hacen buenas migas y cuáles no, en condición de las condiciones ambientales que tienen. Pero para yo poder elegir con qué micorriza me llevo bien, necesito tener mucha diversidad de micorrizas en el suelo. Por tanto,
cuanto mejores condiciones naturales yo exponga mi suelo para tener gran diversidad de micorrizas, más probabilidad tendrá mi planta de poder encontrar aquellas especies que pueden tener el efecto positivo para la circunstancia ambiental en la que está. Yo considero que las empresas que están buscando alternativas a la fertilización tradicional, ¿no?, de fertilizantes químicos, y están explorando el uso de microorganismos, van por buen camino. Me parece que es una opción muy buena de intentar cambiar, pero yo creo que en muchos casos todavía el agricultor, sobre todo en Mallorca, que tiene una agricultura muy familiar todavía, en muchos casos el suelo todavía está en muy buenas condiciones y alimentando bien ese suelo puedes obtener esos microorganismos de manera natural y espontánea. No sé si con esto más o menos he contestado tus preguntas. Y con esta respuesta vamos a acabar este turno de preguntas. Muchísimas gracias a la doctora Yazat, la doctora Armengot y a la doctora Baraza por habernos acompañado. Muchísimas gracias a todos. Vamos a hacer una pequeña pausa. La gente que nos está siguiendo a distancia, volvemos a las 12:15, más o menos, ¿lo he dicho bien? Volvemos a las 12:15. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, quédate, por favor, porque vamos a pasar al turno de preguntas. Por eso voy a pedir a Sergi Caballero y a Julián Palacio, aquí, si nos pueden acompañar para resolver algunas Adelante. dudas. Vale. Y si hay alguna pregunta, vamos a hacer el mismo sistema que antes. Levantamos la mano. Sí, ya está, los micros. Y vamos a dar paso también a las preguntas que nos han llegado online a través del correo electrónico de la asociación. Si desde aquí hay alguna pregunta, vamos a priorizarlas. De momento no, pues vamos a pasar a las que tenemos. Son unas cuantas. A ver, que las tecnologías nos acompañen y la pueda leer. La primera es para Sergi Caballero. ¿Cómo has comentado que las plantas hacen la fotosíntesis de noche? Bueno, en realidad no están así, sino que hacen Explícanos la esto, evotranspiración. Hay tres tipos de fotosíntesis. Hay plantas que son las optimizadas cuando hay exceso de agua y que cuando las temperaturas son bajas, y son la mayoría de la comida que tenemos, es decir, la mayoría de cereales como la avena, el trigo, todo esto son plantas C3, y entonces cuando hacen la evotranspiración de ese intercambio para coger las 6 moléculas de dióxido de carbono con las 6 de agua, hacen una glucosa y un oxígeno. Entonces cuando abren los estomas para respirar pierden bastante humedad, agua. Cuando esto sucede en las C4 son mucho más óptimas, ya que están acostumbradas a trabajar con temperaturas más altas, con lo cual son las plantas más de verano, como el sorgo, el mijo, girasol, hay muchas que son C4, sí. Y finalmente están las CAM, que son estas plantas que viven en zonas realmente que tienen una gran variación térmica, y a veces es mucho calor durante el día y mucho frío durante la noche. Entonces lo que hacen es abrir los estomas por la noche, y eso, por ejemplo, les permite vivir en zonas tropicales o en el desierto, en zonas muy áridas. Tiene una muy buena gestión del agua. Por aquí cerca. Sí, claro, sí. Vale. Muchas de las grasas, nos has puesto el caso de la chumbera, por ejemplo, es una planta CAM que hace la fotosíntesis de una manera más eficiente que otras plantas. Sí. Perfecto. Pues tenemos otra pregunta que es para Julián, que la tengo aquí en algún sitio. La voy a encontrar. Sí. En relación a la carrera de secos y verdes, ¿sí? ¿Cómo se puede aplicar este principio en viñedos con sistemas de conducción como eje vertical o Guyot? Bueno, es una buena pregunta. Bueno, un eje vertical es un... es mía, ¿no? Ya, pero podía Me gustaría, pero no. No, un eje vertical o un cordón vertical es un sistema bastante... Bueno, sería un vaso, ¿no? En vez de en horizontal, en vertical, en el que a partir de determinadas posiciones empiezas a crecer unos pequeños brazos, y el sistema de crecimiento de la carrera de secos y de verdes es prácticamente similar a un vaso. Y en un Guyot sería también un sistema muy interesante de poder hacer un crecimiento de carreras en la medida en la que vas abriendo dos pequeños brazos, sí, en la planta, ¿no?, para favorecer el flujo de savia por la zona interior y haciendo solo los cortes
en la parte superior. O sea, en ese sentido, el tema de las carreras en esos dos sistemas concretos es bastante fácil de llevar a cabo. Es más complejo, en mi experiencia, en un cordón Royat, que además es el sistema que más habitualmente tenemos, porque si seguimos el flujo, giramos, torcemos mucho los brazos y entonces nos suele interesar crecer más en vertical y entonces ahí no siempre podemos seguir el flujo y por eso hay que dejar un taco, ¿no? Una madera de protección en todos los cortes. Pero concretamente en esos dos es una cosa bastante factible de llevar a cabo. Muchas gracias. También hay una pregunta para Ángel. Si se ha calculado, si hay una estimación de la cantidad de agua que es posible recuperar o reintroducir en el suelo mediante la siembra de agua y las prácticas de agricultura sintrópica. No hay si existe, yo no lo conozco, de cuánto agua se puede reintroducir dentro del ecosistema, ¿vale? No puedo contestar porque no desconozco si existe este dato. Aunque no se tengan cantidades, sí que hay algún tipo de estimación que se haya podido comprobar, ni que sea de forma práctica la diferencia. Yo, bajo mi experiencia, por ejemplo, trabajando con la chumbera en este caso, ya que mi ecosistema es una planta que tengo muy fácil yo vivo en la zona de la Mella de Mar, en Tarragona, el sur, costa. La chumbera allí es muy fácil de conseguir. Entonces, para activar los compostadores, ¿no? En la agricultura sintrópica se montan unos compostadores al pie del cultivo. Para tener agua en este compostador utilizo la chumbera, básicamente. Siembro chumbera en alta densidad para poder podarla y aportar este agua y tener este aporte de agua. Lo que he podido ver yo desde octubre hasta ahora es que en cuestión de 2 meses he conseguido mantener este compostador activo. En un par de semanas ya había una colonia de microorganismos descomponiendo esta materia orgánica y todo es por el aporte de agua que me hacía la chumbera. No sé cuánto agua se puede reintroducir dentro del sistema mediante esta estratificación y la condensación de agua y no me quiero aventurar a dar un dato, ¿vale? Imagino, sí. Pero yo creo que tal vez ya hablemos del 50% de este agua que están evaporando, la volvemos volver a reintroducir al sistema. Es bastante interesante. No sé si hay alguna pregunta. ¿Por aquí? ¿No? ¿Hacemos una más? ¿Sí? Las jefas del tiempo. Pues vamos a hacer una más. Julián, ¿de qué manera la poda respetuosa puede contribuir a la resiliencia de las vides frente a los desafíos del cambio climático, como los eventos climáticos extremos y el aumento de estrés en las plantas? Cortito, la pregunta no es fácil. Bueno, pues lo mismo que si no tienes colesterol, ¿no? Tienes menos riesgos de tener un problema vascular, pues de la misma manera, en la medida en la que la poda te permite tener un sistema vascular lo más continuo posible, pues hace que la planta tenga una mejor conexión entre la parte radicular y aérea y soporte mejor el estrés. Pues muchísimas gracias a los tres. Está claro que es mucho más fácil hacer una pregunta en el ordenador que hacer una pregunta, ¿no? Levantándose y con el micrófono. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado. Gracias.